Un disparo solitario rasgó el aire del atardecer cuando Mara Rich se agachó detrás del mostrador del Silver Dollar Saloon. El corazón le golpeaba en el pecho como un caballo salvaje corriendo por las llanuras. Lusk, territorio de Wyoming, 1878. Un cruce polvoriento donde los sueños se deshacían y los secretos se pudrían bajo el calor sofocante del verano. ¿Crees que puedes esconderme esos libros, muchacha? La voz de Silas Blackthorne retumbó en el salón vacío, sus botas pesadas golpeando la madera. Los dedos de Mara temblaban contra el borde áspero del mostrador. A sus 22 años, llevaba casi un año atrapada en aquella jaula dorada desde la muerte de su padre. El dueño del salón había revelado las supuestas deudas de juego apenas unas horas después de haber enterrado a su padre en la tierra fría de Wyoming. Ahora Silas reclamaba tanto las deudas como el futuro de Mara. No estaba escondiendo nada, respondió ella, levantándose despacio y alisando su sencillo vestido azul, intentando conservar algo de dignidad pese al miedo que le recorría la sangre. Solo estaba ordenando las cuentas, como usted me pidió. El rostro curtido de Silas se torció en una mueca bajo su espeso bigote gris. A los 53 años, dirigía el negocio más rentable de Lusk con mano de hierro y una fama tan dura como él. No me vengas con listas, gruñó, agarrándole la muñeca con dedos que parecían trampas de acero. Tengo al alguacil, al alcalde y a medio territorio en el bolsillo. Si intentas huir, te encadeno antes de que cruces la línea del condado. ¿Me entiendes? Mara asintió, esforzándose por mantener la expresión neutra a pesar del dolor en la muñeca. Había visto lo que les pasaba a las chicas que desobedecían a Silas, moretones, espíritus rotos, y a veces desapariciones que el pueblo fingía no notar. En aquel lugar, obedecer era la única forma de sobrevivir. The Carver Crew llegará esta noche, continuó Silas soltándola. Compradores de ganado con dinero para gastar. Los atenderás tú, y con buena cara. Sí, señor Blackthorne, murmuró Mara, frotándose la muñeca en cuanto él se dio la vuelta. Cuando Silas regresó a su oficina, ella volvió a limpiar la barra de roble. El salón era su prisión, pero también el único sitio donde podía respirar sin que él la subiera al piso de arriba. Su padre había sido maestro del pueblo, un hombre respetado y culto, hasta que el alcohol y las cartas lo hundieron tras la muerte de su esposa. Ahora todo lo que Mara conservaba eran recuerdos, un pequeño relicario con los retratos de sus padres y unos sueños de libertad que cada día parecían más lejanos. La tarde se alargó mientras Mara preparaba el local para la clientela nocturna. Ordenó vasos, limpió mesas e intentó ignorar los comentarios groseros de los hombres de Silas, apostados cerca de la puerta. Al ponerse el sol, llegó el pianista, un hombre mayor y bondadoso llamado Amos Reed, listo para empezar su rutina de cada noche. «Buenas tardes, señorita Mara», saludó Amos, probando suavemente las teclas. «Hoy se te ve cansada». «Lo de siempre, Amos», respondió ella con una sonrisa débil. Él era uno de los pocos rayos de luz en su vida, casi como un abuelo que intentaba cuidarla a pesar de su propia precariedad. Cuando el crepúsculo cayó sobre el pueblo, las puertas del salón se abrieron de golpe, dejando entrar polvo del camino y los primeros clientes de la noche. The Carver Crew, 5 compradores ruidosos venidos de Kansas City, ocuparon la mesa más grande y pidieron whisky inmediatamente. Silas salió de su oficina con una sonrisa falsa, ordenándole a Mara que los atendiera sin demora. La noche avanzó, y el salón se llenó del habitual revoltijo de vaqueros, rancheros, mineros y vecinos del pueblo. El aire se volvió denso con humo de cigarro y olor a cerveza derramada. Mara se movía entre mesas con naturalidad forzada, la bandeja equilibrada en manos expertas pese a las manos indiscretas que intentaban tocarla al pasar. Casi era medianoche cuando las puertas se abrieron otra vez, dejando entrar una ráfaga de aire frío y una figura solitaria. El recién llegado se detuvo en la entrada, observando todo con calma calculada, antes de avanzar hacia la luz. Mara casi dejó caer la bandeja. El hombre medía más de 1,80 m.
El cuerpo delgado pero fuerte bajo un gabán de cuero desgastado. Su cabello oscuro asomaba bajo un sombrero negro de ala ancha, y la barba de varios días sombreaba su mandíbula. Pero fueron sus ojos los que la dejaron inmóvil, azules, fríos, atentos, como si lo vieran todo. «Whisky», dijo simplemente, acercándose a la barra con una voz grave y tranquila. Se movía con la soltura de alguien acostumbrado al peligro, a saberse observado. Mara Rich dejó la bandeja a un lado y pasó detrás de la barra, buscando un vaso y la botella del buen whisky, la que solo abrían para los clientes más exigentes. Algo en aquel desconocido le dijo que él notaría la diferencia. «No eres de Lusk, ¿verdad?», comentó mientras le servía. No era una pregunta. «Solo de paso», respondió él, dejando $1 de plata sobre la madera. Sus dedos rozaron los de ella al tomar el vaso, y Mara sintió un pequeño sobresalto, tan inesperado que la desconcertó. «Nombre es Colt Xavier», dijo él. Mara asintió, consciente de que Silas Blackthorne la vigilaba desde el fondo del salón. Hablar con los clientes estaba permitido, incluso fomentado. Pero Silas sabía distinguir de inmediato cuando algo no era simplemente cortesía. «Mara Rich», respondió en tono profesional. «¿Qué lo trae a este rinconcito perdido de Wyoming, señor Xavier?» Colt bebió un sorbo lento, sus ojos fijos en los de ella. «Asuntos del tipo que requieren silencio». Antes de que Mara pudiera decir algo, Silas apareció a su lado, apoyando una mano pesada sobre su hombro con una intención demasiado clara. «Bienvenido al Silver Dollar», dijo con una amabilidad falsa, los ojos midiendo al recién llegado. «No solemos recibir forasteros en esta época del año». Colt inclinó levemente el sombrero. «Señor Blackthorne, supongo. La fama de su local llega más lejos de lo que cree». Algo en el tono de Colt, una pequeña ironía escondida bajo la cortesía, hizo que Mara lo mirara con rapidez. El agarre de Silas se endureció apenas un segundo. «Espero que sea buena fama», murmuró Silas con una sonrisa tensa. «Depende de lo que uno considere bueno», contestó Colt, bebiendo otro sorbo. La tensión entre ambos era tan real que se podía sentir en el aire, aunque Mara no entendiera el motivo. Silas vio algo en Colt, algo que le inquietó. «Mara», ordenó sin mirarla, «el caballero de la mesa 3 necesita atención». No era una sugerencia, era una expulsión clara. Mara obedeció, lanzando una última mirada curiosa hacia Colt Xavier. Durante el resto de la noche, mientras atendía a los clientes, no pudo evitar mirar al extraño de vez en cuando. A diferencia de los demás, él no bebía sin medida. Cuidaba un solo whisky, estudiando la sala con esos ojos azules tan atentos. A veces lo sorprendía mirándola. No era una mirada lasciva ni condescendiente, sino una que evaluaba, como si estuviera resolviendo un enigma. Cerca de la hora de cerrar, The Carver Crew, ya borrachos, se habían vuelto ruidosos. Uno de ellos, con la cara roja y la lengua pesada, agarró a Mara del brazo mientras ella recogía los vasos vacíos. «¿Por qué no me acompañas a mi cuarto, muñequita?», arrastró las palabras, jalándola hacia él. «Solo sirvo las bebidas, señor», respondió Mara con calma, intentando soltarse sin provocar un escándalo que enfureciera a Silas. «Lila Boone o Ada Boone pueden ayudarlo arriba». Pero el hombre apretó más fuerte. «A ellas no. Te quiero a ti». Mara miró desesperada hacia Amos Reed, pero el pobre pianista poco podía hacer. Silas estaba desaparecido, seguramente contando las ganancias del día. La señorita dijo que no. Sonó una voz tranquila detrás de ella. Colt Xavier estaba allí, la postura relajada pero emanando una amenaza silenciosa. «Le aconsejo que la respete». El borracho soltó a Mara tambaleándose. «¿Y tú quién diablos eres para decirme qué hacer?». Colt no se movió, ni siquiera alzó la voz. Solo un hombre que aprecia la buena educación. Algo en su manera de estar tan seguro intimidó al borracho.
Sus compañeros lo hicieron sentarse de nuevo, murmurando que había más chicas y que no valía la pena buscar pelea. Colt dio a Mara una leve inclinación de cabeza y regresó a su sitio. El incidente no había durado ni un minuto, pero dejó a Mara sin aliento, agradecida y temerosa de lo que haría Silas si lo descubría. Cuando el salón quedó vacío al amanecer, Mara empezó su rutina de limpieza. Amos cerraba el piano, mientras Colt Xavier seguía en la barra, ahora charlando en voz baja con Jed Rowley, el cantinero. Silas Blackthorne salió de su oficina contando billetes antes de guardarlos en el chaleco. Los ojos de Silas Blackthorne se entrecerraron en cuanto vio que Colt Xavier seguía en el salón. «Jed, ¿por qué este hombre continúa aquí?» Jed Rowley, robusto y con la barba siempre a medio crecer, se encogió de hombros. Pagó por una habitación arriba. La número 4. Silas frunció el ceño. La número 4 está reservada para los clientes especiales. Estabas ocupado con The Carver Crew, explicó Jed. Pagó el doble. Mara Rich bajó la mirada, fingiendo concentrarse en su trabajo mientras escuchaba con atención. La habitación 4 estaba justo frente a su pequeño cuarto al final del pasillo. Está bien, cedió Silas con visible molestia. Pero espero que desaparezca mañana por la noche, señor Xavier. Tenemos clientes habituales que atender. Colt inclinó la cabeza con cortesía. Por supuesto, agradezco su hospitalidad. Cuando Silas se giró, su mirada cayó sobre Mara. Muchacha, cuando termines aquí, lleva toallas limpias al cuarto 4. Luego, directo a tu habitación. Revisaré. La amenaza implícita era clarísima. Silas vigilaba constantemente a sus empleadas, especialmente cuando sospechaba cualquier interés indebido hacia un cliente. Sí, señor Blackthorne, respondió Mara obedientemente. En cuanto Silas regresó a su oficina, Mara terminó la limpieza y fue al almacén a buscar las sábanas recién lavadas. Su mente bullía con preguntas sobre Colt Xavier. Había algo en él, mucho más que su intervención con el borracho, que dejaba claro que no era un vagabundo cualquiera. Subió por la estrecha escalera trasera hacia el piso superior, caminando por el pasillo débilmente iluminado. Casi todas las habitaciones estaban ocupadas por The Dustmere Girls o por huéspedes de paso, aunque a esas horas todo estaba en silencio. Se detuvo frente a la puerta del cuarto 4, equilibrando las toallas en un brazo. Llamó suavemente. La puerta se abrió al instante, como si Colt hubiera estado esperando. Sin sombrero ni abrigo, aparecía ante ella con una camisa blanca sencilla, pantalón oscuro y el cinturón con la pistola aún ceñido a la cintura. «Sus toallas, señor Xavier», dijo Mara con formalidad, recordando la advertencia de Silas y consciente de que podían estar observándola. Colt retrocedió un paso, invitándola a entrar. Mara dudó un segundo y finalmente cruzó el umbral. El cuarto era típico del Silver Dollar. Una cama de latón, una mesa de lavar, un pequeño escritorio y una ventana hacia la calle principal. «Gracias, señorita Rich», dijo Colt, cerrando la puerta pero dejándola entreabierta, un gesto que Mara agradeció. Quisiera preguntarle algo. Ella dejó las toallas sobre la mesa y se volvió hacia él, manteniendo la distancia adecuada. «¿Qué desea saber, señor Xavier?» Colt la observó un largo momento. ¿Cuánto tiempo lleva Blackthorne reteniéndola en contra de su voluntad? La pregunta fue tan directa que Mara quedó muda. Intentó negar, como Silas le había enseñado. Pero las palabras no salieron mientras aquellos ojos atentos la sostenían. «Yo no estoy», murmuró. Pero la voz se le quebró. «No necesita fingir», dijo Colt suavemente. «Llevo meses siguiendo las operaciones de Blackthorne por 3 territorios. Sé lo que hace, las deudas inventadas, la gente que queda atrapada». Mara sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en el borde de la cama, perdiendo la compostura por primera vez en meses. «Las deudas de juego de mi padre. Cuando él murió, Silas dijo que yo las heredaba, que trabajaría aquí hasta pagarlas. Pero la cifra sigue creciendo.
Colt asintió con expresión sombría. Siempre es así. Es su método. ¿Quién es usted realmente?, susurró Mara entre esperanza y desconfianza. Un hombre de la ley, respondió él, aunque la sombra que cruzó su rostro revelaba una historia difícil. Antes fui alguacil federal en Denver. Señaló brevemente su costado, como si ahí hubiera quedado un recuerdo doloroso. Ahora trabajo por cuenta propia. ¿Para quién? Para la justicia, dijo primero. Luego, viendo su escepticismo, añadió, y para la agencia Pinkerton cuando el caso coincide con mis intereses. Los ojos de Mara se abrieron de par en par. Había escuchado historias de los Pinkerton, buenas y malas. ¿Ha venido a arrestar a Silas? Colt negó con la cabeza. La ley local está comprada, como usted bien sabe. Estoy reuniendo pruebas para un caso federal. Tráfico, extorsión, asesinatos. Los saloons son solo la fachada. ¿Y qué tengo yo que ver en eso?, preguntó Mara, aunque ya presentía la respuesta. Necesito a alguien por dentro, confirmó Colt. Alguien que vea los libros, que demuestre el patrón de esclavitud por deudas. Alguien que quiera libertad tanto como yo. Quiero ver a Blackthorne encerrado. La propuesta quedó flotando entre ellos, tentadora y aterradora. Mara se acercó a la ventana, mirando la calle desierta del pueblo que se había convertido en su prisión. Si él sospecha, me matará, murmuró. Ya lo ha hecho antes. Lo sé, reconoció Colt. No voy a mentir, es peligroso, pero puedo ofrecerle protección y una salida de Lusk cuando todo termine. Mara se volvió, buscando en su rostro señales de engaño. ¿Por qué debería confiar en usted, señor Xavier? Por lo que sé, esto podría ser otra prueba de Blackthorne. En lugar de responder, Colt metió la mano en su camisa y sacó un documento doblado, entregándoselo. Mara lo tomó con cautela. Eran credenciales oficiales de los Pinkerton, junto con una carta de autorización firmada por el superintendente. Porque, a diferencia de Blackthorne, dijo Colt con voz firme mientras ella leía, yo cumplo mis promesas. Algo en su mirada, una rectitud imposible de fingir, le hizo desear creerle. Después de un año midiendo cada palabra y cada movimiento para sobrevivir, la idea de tener un aliado casi la desbordaba. Debería irme, murmuró Mara Rich, devolviendo los documentos. Silas revisará el pasillo en cualquier momento. Colt Xavier asintió, guardando nuevamente los papeles en su escondite. Piénsalo. Estaré aquí mañana por la noche, aunque le haya dicho lo contrario a Blackthorne. Si decides ayudarme, tráeme una botella de whisky después de las 10. Si no, se encogió de hombros. Lo comprenderé. Mara salió del cuarto con el corazón desbocado, todavía tratando de procesar aquella conversación. Mientras avanzaba hacia su diminuto dormitorio al final del pasillo, escuchó las pesadas pisadas de Silas Blackthorne subiendo las escaleras. Apuró el paso, entró a su habitación y cerró la puerta, apoyándose contra ella para calmarse. A través de las paredes delgadas como papel, oyó a Silas avanzar, revisando habitación por habitación. Su sombra se detuvo frente a su puerta. El pomo giró lentamente. Mara reaccionó de inmediato. Se quitó los zapatos de un tirón y se dejó caer sobre la cama estrecha, fingiendo estar profundamente dormida. La puerta chirrió al abrirse y sintió la mirada de Silas recorriéndola como un cuchillo, largos segundos que parecieron eternos. Finalmente, la puerta volvió a cerrarse. Cuando sus pasos se alejaron, Mara soltó el aire que había contenido. Aquella noche, el sueño no la visitó. Cada pensamiento giraba alrededor de la propuesta de Colt, si lo ayudaba y fallaban. Silas se encargaría de que su final fuera lento, cruel y ejemplar. Si lo rechazaba, seguiría atrapada, sin futuro, y tarde o temprano Silas la obligaría a subir al piso de arriba como a las demás. Pero si tenían éxito, libertad. Una palabra que se sentía casi ajena después de tantos meses de encierro.
El amanecer estaba clareando cuando Mara tomó su decisión. El día siguiente transcurrió entre tareas mecánicas. Barría los pisos, rellenaba el bar, lustraba vasos. Pero su mente trabajaba sin descanso. Necesitaba acceso a los libros privados de Silas, los que guardaba en la caja fuerte de su oficina, no los diarios limpios que mostraba a los funcionarios del territorio. Al mediodía servía la comida a los pocos parroquianos que aparecían durante las horas de luz. Colt Xavier no estaba entre ellos. Seguramente salió temprano para mantener la ilusión de que estaba haciendo negocios en el pueblo. «Hoy estás distraída», comentó Amos Reed mientras practicaba escalas en el piano. «¿Pasa algo, señorita Mara?» Ella miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «Solo estoy cansada, Amos. Dormí mal». El viejo pianista asintió con comprensión, aunque en sus ojos astutos se reflejaba que sospechaba más. Con tantos años en el Silver Dollar, había visto historias repetirse con distintos rostros. «Ese forastero parece que te miró con interés», dijo en voz baja sin dejar de tocar. El alto, de ojos azules. Mara se tensó. El señor Xavier solo fue amable. Las manos de Amos se detuvieron sobre las teclas. «Ten cuidado, muchacha. Blackthorne no comparte sus pertenencias, y él te considera parte de las suyas». Antes de que Mara pudiera responder, la puerta principal se abrió y entraron Silas Blackthorne acompañado de 2 socios suyos de Cheyenne. En cuanto vio a Mara hablando con Amos, su mirada se endureció. «Mara», ladró, «lleva café a mi oficina para mis invitados. Después prepara el comedor privado para el almuerzo». «Sí, señor Blackthorne», respondió ella apresurada. Unos minutos después, ya con la bandeja llena de tazas y servicio de café, se acercó a la oficina. Al llegar, escuchó voces elevadas detrás de la puerta cerrada. «El cargamento fue interceptado cerca de Casper», decía una voz desconocida. «Los marshals del territorio incautaron todo, las chicas, el opio, todo». «Imposible», gruñó Silas. «Pagamos a la gente adecuada». «Alguien habló», añadió el segundo visitante. «Dicen que hay una investigación federal en marcha». El tono bajo pero furioso de Silas erizó la piel de Mara. ¿Era eso lo que Colt mencionó? Golpeó suavemente y enseguida Silas abrió la puerta, el rostro rojo de rabia. Pero se hizo a un lado para dejarla pasar. «Ponlo ahí», ordenó, señalando el escritorio. Mara dejó la bandeja con cuidado, sin mirar a los 2 hombres, tipos duros, con la mirada fría de depredadores. Mientras acomodaba las tazas, notó un libro de cuentas abierto en el escritorio, que Silas cubrió rápidamente con un periódico. «¿Necesita algo más, señor?» «Nada más», respondió con un gesto brusco. «Y dile a Jed que no quiero interrupciones por 1 hora». Mara salió, cerrando la puerta detrás de ella, con la mente ardiendo. Aquel libro tenía que ser el verdadero registro financiero. Y ahora sabía que Silas ya estaba nervioso por una posible investigación. Eso hacía el momento perfecto, o peligrosísimo. La tarde avanzó lentamente. Preparó el comedor privado, sirvió a Silas y sus invitados. Luego volvió a sus tareas habituales. Ya al caer la noche, el salón volvió a llenarse con la clientela de siempre. Risas, música, más ruido del que permitía hablar sin ser oído. Poco después de las 8, Colt Xavier entró en el salón. Le dedicó a Mara un saludo respetuoso antes de sentarse en una mesa del rincón, situándose con la espalda a la pared y vista directa tanto a la puerta como a la oficina de Silas. Pidió un whisky y un plato de estofado a una de las otras muchachas, sin mostrar más interés por Mara Rich que por cualquier empleada del salón. Silas Blackthorne, todavía encerrado con sus visitantes en el comedor privado, no había salido para vigilar el salón principal. Aprovechando ese respiro, Mara fue de mesa en mesa recogiendo vasos vacíos y limpiando superficies, acercándose poco a poco hacia Colt Xavier. Cuando llegó a su mesa, se inclinó levemente para recoger su vaso vacío. «A las 10», susurró sin mover casi los labios. «Te llevaré la botella». Colt no reaccionó más,
que con un leve asentimiento al entregarle el vaso. Pero al rozar sus dedos, deslizó algo pequeño y helado en la palma de ella. Mara cerró la mano enseguida, guardando el objeto en su bolsillo sin mirarlo. Las 2 horas siguientes pasaron con una lentitud que la desesperaba. Silas por fin salió del comedor junto a sus 2 socios, Rook Maddox y Van Mercer. Los 3 con cara de haber terminado un negocio desagradable. Silas se sentó en su mesa habitual, junto a la barra, desde donde podía controlar todo el lugar. Cuando faltaban 5 minutos para las 10, Mara se acercó a Jed Rowley en la barra. El señor Xavier, en la habitación 4, pidió una botella del whisky bueno. Dijo en voz suficiente para que los clientes cercanos escucharan. Dice que pagará extra si se la llevo yo. Jed miró hacia Silas, que hablaba ahora con Orren Talcott, el banquero del pueblo. Entonces súbela, gruñó Jed, sacando una botella de su mejor reserva. Pero baja rápido. Necesito manos con esta multitud. Mara asintió, tomando la botella y 2 vasos limpios. Llevar 2 era arriesgado, pero calculado. Si alguien preguntaba, diría que Colt tenía compañía. Mientras subía por la escalera trasera, sentía su corazón retumbarle en el pecho. El pasillo estaba vacío. La mayoría de The Dustmere Girls seguía abajo trabajando. Mara llamó suavemente a la puerta de Colt. Él la abrió enseguida, la hizo entrar y cerró con cuidado. Una lámpara solitaria alumbraba la habitación con sombras largas. «¿Viniste?», dijo Colt con una nota de aprobación en la voz. «Quiero salir de aquí, cueste lo que cueste», respondió ella, dejando la botella y los vasos sobre la mesita. Colt señaló la única silla para que ella se sentara. Él tomó asiento en la orilla de la cama. «¿Qué encontraste en mi mano antes?». Mara sacó del bolsillo el objeto. Una pequeña llave hecha a partir de un pasador doblado. «¿Qué abre esto?». «Nada por ahora», explicó Colt. «Pero si consigo cera, puedo sacar una impresión de cualquier cerradura. A partir de eso, fabrico la llave adecuada. Para la oficina de Blackthorn, o su caja fuerte. Lo que puedas alcanzarme». Los ojos de Mara se abrieron un poco. «Hoy escuché algo», le contó, relatando la conversación que había oído entre Silas y sus socios. El rostro de Colt se ensombreció. «Eso debe ser lo de Baker Creek. No es mi caso directo, pero tiene conexión. Blackthorn mueve redes enormes. Salones, burdeles, rutas de opiáceos. Todas tapaderas». «¿Cómo sabes tanto?», preguntó ella mientras servía un poco de whisky en cada vaso por si alguien interrumpía. «Llevo más de un año reuniendo pruebas», respondió él. «Silas es astuto. Nunca se ensucia las manos directamente. Necesito sus cuentas reales, y están en esa caja fuerte». «Hoy la vi un poco», admitió Mara. «Pero nunca lo he visto abrirla». Colt se inclinó hacia adelante, sus ojos azules brillando bajo la lámpara. «¿Puedes entrar a su oficina cuando él no esté? Solo unos minutos». Mara lo pensó despacio. «Tal vez». Cada mañana se va al banco alrededor de las 11 y vuelve al mediodía. Jed se queda vigilando el frente del salón, pero suele dormirse en el almacén por el calor. «Entonces mañana será», decidió Colt. «Cuando Blackthorn salga, mantente cerca de su oficina. Yo entraré por la parte trasera». El plan era simple, pero mortal si fallaban. Silas no perdonaba. «¿Y después?», preguntó Mara, la duda que llevaba horas en su garganta. «Tengo un marshal federal en Cheyenne», explicó Colt. «Cuando tenga los documentos, enviaré un telegrama. Llegará con refuerzos en pocos días, pero Silas sabrá que alguien lo traicionó», murmuró ella. «Para entonces, tú ya no estarás aquí. En cuanto obtengamos lo necesario, nos vamos. Tengo caballos listos en el establo, a nombre falso». La idea de escapar la estremeció. Lo había soñado por tanto tiempo que ahora le daba vértigo. «¿Y las demás chicas?», preguntó pensando en Lila Boone, Ada Boone y tantas más atrapadas en esa telaraña. «La redada federal las liberará», le aseguró Colt. «Pero no podemos advertirles.
Es demasiado arriesgado. A veces, para salvar a muchas, hay que empezar por una. Mara respiró hondo. Entonces mañana. Un crujido en el pasillo hizo que ambos se quedaran inmóviles. Pasos se acercaron a la puerta de Colt, se detuvieron un instante y luego siguieron de largo. Mara soltó un suspiro tembloroso. «Debo irme», murmuró, «antes de que alguien note mi ausencia». Colt se incorporó. Se acercó a la puerta y la abrió apenas para asomarse. «Está despejado», susurró, volviendo hacia ella. «Mara, ¿estás segura de esto? Una vez que empecemos no habrá vuelta atrás». A la luz tenue de la lámpara, su rostro se marcaba en sombras. La línea firme de la mandíbula, la pequeña cicatriz sobre la ceja derecha, y esos ojos que parecían mirar más allá de cualquier mentira. Ahora brillaban con preocupación sincera por ella. «Llevo casi un año atrapada aquí», respondió Mara, enderezando los hombros con una determinación nueva. «Cada día que sigo es un día robado de mi vida». «Sí, estoy segura». Colt asintió, un destello de admiración cruzándole la mirada. «Entonces, mañana». Mara salió al pasillo con el vaso vacío en la mano, la excusa perfecta si alguien la veía. Al bajar las escaleras para volver al bullicio del salón, se sintió más ligera que en meses. El día siguiente podía traer libertad o desastre, pero al menos por fin estaba haciendo algo y no solo sobreviviendo. El resto de la noche pasó entre servir tragos y esquivar manos atrevidas. Silas Blackthorne, absorto en sus asuntos, apenas le prestó atención más allá de su vigilancia habitual. Cuando los últimos clientes se marcharon tambaleando y las chicas guiaron a sus acompañantes escaleras arriba, Mara estaba rendida, aunque demasiado inquieta para dormir. En su cuartito, se sentó en la cama, acariciando el relicario que guardaba las únicas imágenes de sus padres. ¿Qué pensarían de ella ahora? Su madre, que le enseñó piano y francés antes de morir de tisis cuando Mara tenía 12 años. Su padre, antes un maestro respetado, hasta que la pena lo llevó a la ruina. «Voy a salir de aquí, papá», susurró al diminuto retrato. «No dejaré que tus errores decidan mi destino». Cuando por fin logró dormir, fue un sueño inquieto, lleno de persecuciones y corredores interminables del salón, mientras la risa de Silas resonaba detrás de ella. El amanecer llegó con un rayo dorado entrando por su ventana. Se vistió con su vestido más sencillo, el más práctico para montar si lograban huir. Debajo llevaba su ropa interior más resistente. En una pequeña bolsita atada a la cintura guardó su relicario, los pocos dólares ahorrados y un cuchillo pequeño que había tomado de la cocina meses atrás, sin animarse nunca a usarlo. El desayuno en el Silver Dollar era mínimo, café y pan duro para el personal, mientras los huéspedes disfrutaban algo mejor. Mara siguió con sus tareas mecánicamente, muy consciente de Colt Xavier sentado en el comedor, leyendo un periódico como si no la conociera, salvo un leve gesto de saludo. A las 10:50 en punto, Silas salió de su oficina vestido con su traje negro y botas lustradas, los que usaba solo para negocios. «Voy al banco», le anunció a Jed Rowley. «Vuelvo al mediodía. Mantén todo bajo control». «Sí, jefe», respondió Jed, ya somnoliento por el calor de verano. El corazón de Mara comenzó a latir con fuerza mientras veía a Silas alejarse por la calle polvorienta rumbo al Banco Nacional de Lusk. Esperó 5 minutos eternos. Luego se acercó a Jed con un montón de vasos limpios. «Jed, llevo esto al almacén, ¿sí? Y necesito sacar del despacho de Don Blackthorne el libro nuevo de facturas para la entrega de licor». «Adelante», bostezó él, «y asegura bien la puerta del almacén después, que no entren moscas». Mara fue primero al almacén, dejó los vasos en su sitio y comprobó que la puerta trasera, la que daba al callejón, estuviera sin seguro. Luego caminó hacia la oficina de Silas, con las palmas sudorosas mientras giraba la perilla. Todo estaba tal como él lo había dejado. Papeles desordenados, un vaso de whisky a medio terminar y la enorme caja fuerte dominando la pared del fondo.
Mara se acercó a la ventana y bajó ligeramente la cortina, tal como habían acordado para avisarle a Colt. En cuestión de minutos, escuchó el leve clic de la puerta trasera abriéndose y cerrándose. Pasos suaves avanzaron por el pasillo hasta que Colt apareció, cerrando la puerta de la oficina detrás de él. «No tenemos mucho tiempo», dijo sin rodeos, yendo directo hacia la caja fuerte. Examinó el cerrojo con cuidado y sacó de su abrigo varias herramientas delgadas. «Vigila desde la puerta», ordenó, ya concentrado en el mecanismo. «Escucha cualquier paso». Mara se colocó en la entrada, dejando abierta una rendija para vigilar el pasillo. Detrás de ella, el sonido metálico suave del trabajo de Colt llenó la oficina cargada de calor. Los minutos pasaron con desesperante lentitud. El sudor le corría por la frente mientras observaba el salón principal, donde los primeros viajeros del día empezaban a llegar para desayunar o tomar un trago tempranero. «Ya casi», murmuró Colt, completamente enfocado. De pronto, Mara escuchó un paso pesado y muy familiar subiendo los escalones delanteros. Su sangre se heló. «Silas ha vuelto», susurró con pánico creciente. Demasiado pronto. Colt no se detuvo. 30 segundos más. Prepárate para distraerlo si hace falta. La mente de Mara corría sin rumbo mientras veía por la rendija cómo Silas entraba al salón. Cruzaba unas palabras con Jed Rowley y se dirigía a la oficina con pasos firmes. «Viene ahora mismo», dijo ella con urgencia. En ese instante, un clic suave salió de la caja fuerte. «Listo», dijo Colt, abriendo la pesada puerta. Los pasos de Silas resonaron más fuertes en el pasillo. Mara quedó paralizada por el terror, incapaz de moverse, hasta que la voz tranquila de Colt rompió su bloqueo. «La ventana de atrás», indicó mientras recogía papeles del interior de la caja fuerte. «Bella». Mara corrió hacia la ventana detrás del escritorio, forcejeando con el pestillo mientras Colt guardaba libros y documentos dentro de su abrigo. La ventana se abrió justo cuando la manija de la puerta de la oficina empezó a girar. Con una fuerza sorprendente, Colt la levantó y la ayudó a pasar al angosto espacio entre el salón y el edificio contiguo. Él salió enseguida y cerró la ventana en silencio justo cuando la puerta de la oficina se abría por completo. Pegados a la pared áspera, conteniendo la respiración, podían oír a Silas moverse dentro. Un instante de silencio, y luego un rugido de furia cuando descubrió la caja fuerte abierta. «Corre», susurró Colt tomando la mano de Mara. «Agáchate». Corrieron agazapados, usando las paredes traseras como escudo, cruzando callejones polvorientos, mientras detrás de ellos estallaban gritos desde el Silver Dollar. Silas dando la alarma. «¿Por aquí?», ordenó Colt, guiándola hacia el establo del pueblo. «Tengo caballos preparados». Los pulmones de Mara ardían. La falda le enredaba las piernas, torciéndole los pasos. La gente del pueblo empezaba a asomarse a ventanas y puertas al oír el alboroto. Llegaron al establo justo cuando se escuchó el primer disparo. Colt empujó a Mara hacia el interior. El chico de las caballerizas, Finn Cooper, levantó la vista sorprendido desde el establo que estaba limpiando. «Entrega urgente para el rancho Carson», le dijo Colt con calma, deslizando una moneda de oro en su mano. El muchacho asintió. Claramente reconocía a Colt de arreglos anteriores. «Sus caballos están listos, señor», tal como pidió. 2 monturas esperaban en el pasillo central, un fuerte alazán y una yegua valla más pequeña. Colt ayudó a Mara a subir, ajustando las correas mientras los gritos crecían desde el sector del salón. «¿Has montado antes?», preguntó mientras subía a su propio caballo. «Mi padre me enseñó», respondió Mara, temblándole las manos al tomar las riendas. «Mantente pegada a mí», ordenó Colt. «Vamos al norte primero. Luego giramos al este, hacia el ferrocarril de Fort Laramie». Salieron por la parte trasera del establo y tomaron una senda estrecha que se alejaba del pueblo. Apenas dejaron atrás las últimas casas, trotaron con fuerza. Mara miró hacia atrás. Figuras salían corriendo del salón, Silas al frente,
gritando y señalando el camino. «¡Nos persiguen!», dijo ella. Colt asintió, el rostro serio. «Lo esperaba. Tenemos 15 minutos de ventaja. Hazlos valer». Cabalgaban a toda prisa por aquel paisaje abierto de Wyoming, con el sol de verano cayendo sin piedad sobre sus espaldas. El cuerpo de Mara protestaba por el esfuerzo al que no estaba acostumbrada, pero el miedo y la determinación la obligaban a seguir adelante. Colt marcaba un ritmo duro, volteando de vez en cuando para comprobar si alguien venía detrás de ellos. Tras casi una hora de cabalgata intensa, descendieron hacia el cauce poco profundo de un arroyo flanqueado por álamos. Colt levantó la mano para indicar que se detuvieran, y escuchó con atención mientras los caballos bebían del agua casi inmóvil. «No los oigo», dijo Mara con un hilo de esperanza. «Se habrán dividido para cubrir más terreno», respondió Colt, desmontando y ayudándola a bajar. «Daremos 10 minutos a los caballos, y seguimos hacia el este». Ahora que el peligro inmediato parecía haber aflojado un poco, Mara sintió con fuerza lo absurdo de su situación. Había huido de Lusk con nada más que la ropa puesta y las pocas cosas guardadas en la bolsa atada a su cintura. Estaba sola en mitad de la nada, junto a un hombre al que apenas conocía, perseguida por un criminal capaz de mover gente en medio territorio. «¿Qué contienen esos libros?», preguntó mientras Colt llenaba las cantimploras en el arroyo. Él sacó uno de los cuadernos de su abrigo y lo abrió, mostrándole columnas de números y nombres. «Todo. Rutas de envío de muchachas desde Chicago y St. Louis, recorridos del opio, sobornos a funcionarios». Silas Blackthorne apuntaba cada cosa. Era tan arrogante que nunca creyó que alguien más leería estos libros. Mara pasó un dedo por una columna de nombres, chicas que había conocido en el Silver Dollar, y junto a cada nombre, un precio y una deuda. «Esto es una atrocidad. Es suficiente para encerrarlo de por vida», confirmó Colt, guardando el libro de nuevo dentro de su abrigo. «Si logramos llegar a Fort Laramie». «Sí», repitió Mara, tragando con dificultad aunque acababa de beber. Colt adoptó un gesto grave. «Silas controla buena parte de lo que hay entre aquí y allá. Tendremos que evitar caminos principales, pueblos, ranchos, cualquier sitio donde sus hombres puedan andar vigilando». «¿Y qué tan lejos está Fort Laramie?» «Unos 60 millas en línea recta, 2 días de caballo sin descanso. Más si tenemos que desviarnos». El peso de aquella travesía cayó sobre los hombros de Mara. 2 días huyendo, escondiéndose, durmiendo al raso, con hombres armados siguiéndoles cada paso. «Nunca he...», empezó a decir, pero se detuvo. De nada servía dudar ahora. «Dime qué debo hacer y lo haré». Colt la observó un instante y luego asintió. «Primero, tenemos que hacerte menos llamativa». Sacó un paquete de ropa del morral. «Esto era para un ranchero joven con el que he estado trabajando, pero te quedará lo bastante bien». Mara tomó el bulto. Pantalones de mezclilla, una camisa de algodón y un sombrero gastado. Ropa de hombre. Su madre se habría desmayado. Pero su madre jamás tuvo que huir con una recompensa sobre la cabeza. «Haré guardia mientras te cambias», dijo Colt, dándole la espalda y avanzando unos pasos para vigilar. Mara se escondió detrás de un grupo de sauces, quitándose deprisa el vestido y las enaguas. La ropa masculina le resultaba extraña sobre la piel, pero mientras se metía la camisa en los pantalones y enrollaba los bajos demasiado largos, tuvo que admitir que aquello era mucho más práctico para lo que venía. Cuando salió, Colt la miró de arriba a abajo. «Recógete el pelo y escóndelo bajo el sombrero», le indicó. «De lejos podrías parecer un chavalo». Mientras lo hacía, Mara notó un brillo de admiración en sus ojos, que no tenía nada que ver con el disfraz. Aquello le encendió una leve calidez en las mejillas, que atribuyó al calor del verano. «¿Debemos seguir?», dijo, girándose hacia su yegua. Colt le tomó el brazo suavemente. «Una cosa más». Sacó un revólver del morral y se lo ofreció.
Agárralo por la empuñadura. ¿Sabes usar esto?, preguntó Colt. Mara dudó. Su padre había tenido un rifle para cazar, pero jamás había disparado una pistola, no de verdad. Colt le mostró cómo revisar los cilindros y montar el martillo. Es sencillo. Apunta y aprieta el gatillo, pero solo si es absolutamente necesario. Los disparos se oyen a kilómetros por aquí. El peso del revólver era sorprendente mientras Mara lo metía en la cintura del pantalón que llevaba prestado. Igual que la ropa de hombre. Aquello representaba un paso hacia un mundo completamente ajeno a la vida que había conocido. Montaron de nuevo y siguieron avanzando hacia el este, ahora a un ritmo más moderado. Colt los guiaba por rutas sinuosas que aprovechaban los accidentes naturales para ocultarse. Cauces secos, grupos de árboles, barrancos poco profundos. Para media tarde el sol caía sin compasión, y tanto caballos como jinetes mostraban signos de agotamiento. Hay una caseta abandonada como a unas 3 millas, comentó Colt cuando hicieron una pausa bajo la sombra de una formación rocosa. Pertenecía al rancho Circle M, antes de que quebraran el invierno pasado. Podemos descansar ahí hasta que anochezca y luego seguir durante la noche. Mara asintió, demasiado cansada para hablar. Le ardían los muslos y la espalda por tantas horas en la silla, y el polvo le raspaba la garganta aunque había estado bebiendo tragos cortos de su cantimplora. Llegaron a la caseta justo cuando el sol empezaba a bajar hacia el horizonte. Era una estructura rústica de troncos mal cortados, con un techo vencido y una única ventana. Pero para los ojos agotados de Mara, parecía casi un refugio real. Colt revisó el interior antes de dejarla entrar, y luego fue a atender a los caballos, mientras Mara se dejaba caer sobre el único mueble disponible. Una camita estrecha con un colchón relleno de paja. No podemos encender fuego, dijo Colt al entrar con las alforjas. Así que toca charqui frío y pan duro para la cena. Mara aceptó la comida, poco apetecible, con una gratitud inesperada. De pronto sintió lo vacío de su estómago. Comieron en silencio mientras la luz afuera se desvanecía de dorado a morado. Deberías dormir, sugirió Colt cuando terminaron. Yo haré la primera guardia y te despierto en unas horas. No creo que pueda, admitió Mara. Cada vez que cierro los ojos veo la cara de Silas Blackthorne. Colt se sentó a su lado en la orilla del catre, su presencia firme y tranquilizadora. Es normal. Después de lo que has vivido, el miedo no desaparece de un día para otro. ¿Cuánto tiempo llevas cazando hombres como él?, preguntó Mara, observando su perfil bajo la luz tenue. El músculo de la mandíbula de Colt se tensó. 5 años. Empecé después de que mi hermana desapareció de un salón en Denver. Se la llevaron hombres que trabajaban para la red de Blackthorne, aunque entonces yo no lo sabía. ¿La encontraste?, susurró Mara temiendo la respuesta. El silencio de Colt fue suficiente. Pasado un momento, añadió. Encontré donde la habían enterrado, cerca de la frontera con Kansas. Tenía 19. Más joven que tú. La mano de Mara se movió sola, posándose sobre la de él. Colt giró la suya y la estrechó un instante. Descansa, Mara. Mañana será más duro que hoy. A pesar de sus protestas, el agotamiento terminó por arrastrarla. Soñó que corría, que sombras la perseguían por pasillos interminables de salón, hasta que una mano suave sobre su hombro la devolvió a la realidad. Tu turno de vigilar, murmuró Colt. Si ves movimiento o jinetes acercándose, me despiertas de inmediato. Mara asintió somnolienta, y fue a sentarse junto a la ventana mientras Colt se tendía sobre el catre. La noche estaba tranquila, salvo por los grillos y algún aullido lejano de coyote. El cielo despejado ardía de estrellas, y la luz tenue bastaba para distinguir a los caballos pastando cerca. Las horas pasaron lentas. Mara terminó observando a Colt mientras dormía, las líneas firmes de su rostro relajadas, una mano aún cerca del arma en su cadera. Incluso dormido, seguía en guardia.
¿Qué pasaría cuando todo esto terminara? La pregunta la había rondado desde que huyeron de Lusk. Colt hablaba de Fort Laramie, de un caso federal, de justicia. ¿Pero luego qué? ¿La dejaría en un lugar seguro y seguiría solo su camino? El pensamiento le dolió de una forma inesperada. Justo antes del amanecer, un movimiento en la distancia llamó su atención. Una nube de polvo tenue, iluminada por la primera luz. Jinetes. Viniendo rápido. Colt, llamó en voz baja, luego más fuerte. Colt, despierta, vienen jinetes. Él abrió los ojos al instante y se levantó para mirar. ¿Cuántos? No lo sé. Quizá 5 o 6. Aún lejos, pero vienen hacia acá. El gesto de Colt se endureció. Hombres de Blackthorn. Han encontrado nuestro rastro. Empezó a recoger sus cosas con una rapidez impresionante. Tenemos que irnos, ahora mismo. En pocos minutos ya habían ensillado los caballos y borrado todo rastro posible alrededor de la caseta. El cielo del este clareaba rápido cuando montaron de nuevo y salieron al trote, dirigiéndose al noreste entre colinas suaves y matas de artemisa. Si logramos llegar al río North Platte, quizá podamos despistarlos, explicó Colt mientras cabalgaban. Con el deshielo corre más alto y furioso por estas fechas. Empujaron a sus caballos tan rápido como se atrevían, mirando constantemente hacia atrás. La nube de polvo se hacía cada vez más grande. Ahora se distinguía con claridad. 6 hombres, bien armados, montando caballos frescos y cerrando terreno con un ritmo inquietante. Para media mañana, la distancia se había reducido a menos de 1 milla. Colt los guió hacia una zona más escarpada, buscando cualquier ventaja que pudiera frenar a los Crows Riders. Ahí, dijo señalando una hilera de álamos que marcaba un cauce. El Platte está justo detrás de esos árboles. A medida que se acercaban, Mara escuchó el rugido del agua, mucho más fuerte de lo que imaginaba. Al atravesar la línea de árboles, lo comprendió. El río era una masa embravecida de lodo y espuma, hinchado por el deshielo, más de 100 metros de ancho. Colt tiró de las riendas y observó el torrente con el ceño apretado. Está más crecido de lo que pensé. Tendremos que buscar otro cruce. Un disparo quebró el aire, levantando polvo cerca de su caballo. El animal se encabritó, casi tirándolo al suelo. ¡No hay tiempo!, gritó Mara, señalando a los jinetes que emergían de los árboles. Colt tomó la decisión en un parpadeo. «Sígueme, no te separes, la corriente es traicionera». Espoleó su caballo hacia el agua. Mara lo imitó, ahogando un grito cuando el agua helada le subió por las piernas. Luego por la cintura, cuando los caballos perdieron pie y comenzaron a nadar a contracorriente. La corriente los atrapó de inmediato, empujándolos río abajo mientras luchaban por avanzar. Otro disparo impactó en el agua cerca de la cabeza de Mara. Ella se aferró a la crin de su yegua, los dedos entumidos por el frío. A mitad del cruce, ocurrió lo inevitable. La yegua de Mara, agotada por la persecución, flaqueó. Un remolino la envolvió y el agua le pasó por encima de la cabeza. El frío brutal le cortó la respiración. Soltó las riendas y fue tragada por la corriente, durante unos instantes aterradores. Su mundo fue solo barro, agua y el eco distante de voces. Su ropa empapada la arrastraba hacia abajo, los pulmones ardían por aire. De repente, unos brazos fuertes la sujetaron por la camisa, tirando de ella con fuerza. Su rostro emergió del agua y aspiró aire como si fuera vida pura. Colt había girado su caballo contra la corriente, y ahora la sostenía con una mano extendida. «¡Agárrate!», rugió él sobre el estruendo del río. Mara logró agarrarlo, con un esfuerzo casi sobrehumano. Colt la subió sobre su silla. Su caballo, luchando con el peso extra, avanzó como si su vida dependiera de ello. Las balas golpeaban el agua a su alrededor, mientras los hombres de Silas Blackthorn disparaban desde la orilla, pero la distancia y el movimiento
hacían imposible acertar. Cuando por fin tocaron tierra firme, ambos se desplomaron sobre el barro, empapados y sin aliento. Mara tosió agua del río, todo su cuerpo temblando. Colt cayó de rodillas a su lado, respirando con dificultad. ¿Tu yegua?, preguntó entre jadeos. Mara miró hacia la otra orilla. Su caballo había salido a tierra, justo donde uno de los hombres de Blackthorn ya lo estaba amarrando. ¿Se fue?, logró decir antes de toser de nuevo. Colt la ayudó a incorporarse. «Tendremos que compartir el mío. ¿Puedes mantenerte en pie?» Mara asintió, aunque sus piernas parecían pura gelatina. La ropa prestada le pesaba como plomo, y había perdido el sombrero en el río. El caballo de Colt estaba exhausto, pero aguantaba de pie como un animal hecho para resistir. Al otro lado del río, los perseguidores se habían retirado un poco, discutiendo sin duda qué hacer. El Platte era demasiado peligroso para cruzarlo a caballo. Mara y Colt acababan de demostrarlo. Tendrían que buscar otro paso, y eso les costaría horas. «Hemos ganado algo de tiempo», dijo Colt, ayudándola a subir al caballo antes de montar detrás de ella. «Pero no podemos detenernos. Fort Laramie todavía queda a un día al este». Mara se apoyó contra su pecho, sin fuerzas para mantenerse derecha. Los brazos de Colt la rodearon mientras tomaba las riendas, su cuerpo cálido contrastando con la frialdad de la ropa mojada de ella. «Gracias por volver por mí», susurró ella. La voz de Colt fue baja, casi ronca junto a su oído. «No dejo a nadie atrás. Nunca». Siguieron avanzando al paso lento del caballo exhausto. Con el peso de ambos y la ropa empapada, el avance era dolorosamente lento. Para el atardecer habían recorrido menos de 10 millas. Fort Laramie seguía siendo un sueño lejano. Cuando cayó la oscuridad, Colt los condujo hacia un pequeño grupo de árboles. «Descansaremos aquí un par de horas», decidió Colt. «El caballo no aguanta más sin comida ni respiro. Y nosotros tampoco». Ambos se bajaron con dificultad, sintiendo aún el temblor en las piernas por el río y las horas interminables cabalgando. Colt se ocupó del animal mientras Mara reunió algunas ramitas secas para una fogata pequeña. «¿Es seguro encender fuego?», preguntó ella cuando él regresó. «No del todo», reconoció Colt. «Pero si no nos secamos, acabaremos con fiebre. Mantendré la llama baja». La pequeña hoguera apenas brillaba a unos metros, pero su calor era como un milagro. Se sentaron cerca, extendiendo sus prendas empapadas sobre unas ramas para que el aire nocturno las secara. Colt miró alrededor con frustración. «Perdimos las alforjas en el río. No nos queda nada de comida». Mara asintió, sintiendo el vacío doloroso en su estómago. «¿Cuánto falta para Fort Laramie?» «Unas 30 millas. Con un caballo cansado y cargando a 2. Será casi todo el día de mañana si tenemos suerte. Al menos los libros, las pruebas contra Silas Blackthorn, seguían a salvo dentro del abrigo de Colt. Estaban húmedos en los bordes, pero aún legibles. Mientras la noche caía sobre ellos, Mara se dejó llevar por un sueño ligero y quebrado, su cabeza reposando sin darse cuenta sobre el hombro de Colt. Él seguía vigilante, un brazo rodeándola para darle calor y la otra mano cerca del arma. «Colt», murmuró ella casi dormida, «¿qué harás cuando todo esto termine? Cuando arresten a Blackthorn». Él tardó tanto en responder que Mara creyó que se quedaría callado. Al fin, dijo con voz baja, «Buscar al siguiente. Hay más hombres como él ahí fuera». «¿Eso es todo?», preguntó ella levantando ligeramente la cabeza. ¿Solo una cacería interminable? Algo frágil cruzó su rostro a la luz del fuego. «¿Y qué más hay para mí?». La pregunta quedó suspendida entre ambos, llena de significados que ninguno se atrevía a expresar. Mara volvió a apoyar la cabeza en su hombro, y Colt le apretó el brazo con un gesto casi imperceptible. Así pasaron la noche, dormitando por turnos, alimentando la pequeña llama y vigilando la oscuridad. Al amanecer, su ropa estaba húmeda pero ya no empapada,
y aunque el hambre seguía quemando, al menos se sentían un poco más enteros. Reemprendieron la marcha bajo una neblina suave que cubría la ribera del río. El caballo, tras haber pastado y descansado, avanzaba con un poco más de ánimo pese al peso doble. Siguieron el curso del agua, esta vez manteniéndose a buena distancia de su corriente traicionera. A media mañana el paisaje empezó a cambiar. Marcas de ruedas de carreta, cercas y humo elevándose en el horizonte. «Ya estamos entrando en zona habitada», observó Colt. «Fort Laramie queda detrás de esas colinas». El dato les devolvió algo de fuerzas, pero también aumentó la tensión. La influencia de Silas Blackthorne podía alcanzar incluso los alrededores del fuerte. Pasado el mediodía, subieron una loma y allí estaba Fort Laramie, desplegado en el valle, con la bandera ondeando sobre el patio de armas. Después de tantos días escapando, la visión parecía un espejismo. «Lo logramos», susurró Mara, sintiendo cómo el alivio le recorría el cuerpo. El gesto de Colt seguía serio. «Aún no. Tenemos que entrar y encontrar a Marshall Clay Danner. No bajes la guardia». Se acercaron por el camino principal. Colt mantenía siempre la mano cerca del arma. Antes de llegar a la entrada, una patrulla de soldados de caballería salió a interceptarlos. «¡Alto! ¡Identifíquense!», ordenó el sargento con la mano sobre la culata del revólver. Colt enderezó la espalda. «Colt Xavier, detective de la agencia Pinkerton. Necesito ver al U.S. Marshal Clay Danner de inmediato. Es un asunto federal». El sargento los miró con evidente desconfianza. Su aspecto cansado y desarreglado no daba imagen de agentes federales. ¿Y el joven que lo acompaña? «Mujer», corrigió Mara quitándose el sombrero para mostrar el rostro. «Mara Rich. Soy testigo». Los soldados se miraron entre sí, evaluándolos de nuevo con una expresión completamente distinta. Tras pensarlo unos segundos, el sargento asintió. «El Marshal llegó hace 2 días. Síganme». Un alivio cálido recorrió el pecho de Mara Rich cuando cruzaron las puertas del fuerte. Por primera vez desde que huyó de Lusk, se sintió realmente protegida, arropada por la autoridad del ejército. Marshall Clay Danner era un hombre corpulento, con barba salpicada de gris y unos ojos afilados que parecían atravesar a cualquiera. Los recibió en el edificio principal, escuchando con atención mientras Colt Xavier relataba su travesía y mostraba los libros de cuentas rescatados. «Silas Blackthorne», gruñó Danner al revisar los números y nombres comprometidos. «A ese desgraciado lo hemos perseguido por años, pero nunca habíamos tenido pruebas sólidas». Cerró el libro con fuerza. «Esto lo cambia todo». «Sus hombres siguen buscándonos», añadió Colt. «Pronto adivinará hacia dónde hemos venido». Danner apretó la mandíbula. «Enviaré un telegrama al gobernador territorial. Tendremos refuerzos en pocos días, suficientes para arrestar a Blackthorne como es debido». Luego miró a Mara. «Señorita Rich, necesitaremos también su testimonio. ¿Puede identificar a las muchachas mencionadas en estos registros?» «A muchas de ellas sí», respondió Mara. «Viví y trabajé a su lado en el Silver Dollar». «Perfecto», dijo el Marshal. «Por ahora necesitan descanso y atención médica. Tendrán alojamiento dentro del fuerte». Mientras los conducían a la enfermería, Mara sintió por primera vez el peso completo de lo que habían vivido. Habían llegado. Estaban a salvo. Silas Blackthorne sería juzgado. Y, sin embargo, una nueva incertidumbre se abría ante ella. ¿Y ahora qué? ¿A dónde iría? El mundo se sentía inmenso después de tantos meses encerrada en Lusk. El Doc Holling Pike los examinó, trató heridas menores y ordenó reposo, comida caliente y ropa limpia. Les asignaron habitaciones separadas en la sección de oficiales, un lujo que casi la abrumó después de días de huida. Ya bañada, alimentada y con ropa prestada, Mara se quedó mirando por la ventana al atardecer, mientras el cielo se teñía de dorado y rojo. Un golpe suave en la puerta la hizo girarse. Colt estaba en el pasillo.
también transformado por la limpieza y un afeitado reciente. Por primera vez, Mara lo vio sin el peso del peligro sobre sus hombros. Parecía más joven, más humano. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, manteniendo cierta distancia respetuosa. «Mejor», respondió ella, «aunque aún no termino de creer que estemos aquí, que todo haya terminado». «No del todo», corrigió Colt con suavidad. «Blackthorn sigue suelto, pero no por mucho tiempo». El silencio entre ambos se llenó de preguntas no dichas, hasta que Mara dejó escapar la que más pesaba en su pecho. «¿Qué va a ser de mí ahora? No tengo casa, ni familia, ni manera de mantenerme». Colt tardó en contestar, como si buscara las palabras adecuadas. La agencia Pinkerton suele hacerse cargo de los testigos en casos federales. Podrían conseguirte un pasaje al este, quizá incluso un empleo allá. Mara lo miró fijamente. ¿Eso crees que debería hacer? Irme lejos. Empezar de cero en un sitio donde no conozco a nadie. Sería lo más seguro, admitió Colt. Blackthorn tiene alcance, incluso desde una celda. Mara respiró hondo, reuniendo un valor nuevo en ella, y dio un paso hacia él. ¿Y tú?, preguntó Mara con voz baja, clavando la mirada en él. ¿Vas a seguir persiguiendo hombres como Silas Blackthorn hasta que uno de ellos termine matándote? Los ojos de Colt Xavier se abrieron apenas, sorprendido por la franqueza de ella. Es lo que hago. Lo único que he sabido hacer. No es lo único que sabes, replicó Mara suavemente. Yo he visto al hombre que hay debajo del cazador, al que arriesgó la vida por salvar a una muchacha de salón que apenas conocía, al hombre que se aferra a la justicia porque no pudo salvar a su hermana. Algo vulnerable brilló en los ojos de Colt. Mara. No quiero irme al este, lo interrumpió ella, la voz temblando de firmeza. No sola. No para convertirme en una oficinista o una obrera perdida en una ciudad llena de extraños. Colt dio un paso hacia ella, acortando el espacio que quedaba entre sus cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Un futuro, respondió Mara sin rodeos. Uno donde no tenga que correr, ni esconderme, ni fingir ser alguien más. Uno donde pueda usar lo que sé sobre las operaciones de Silas Blackthorn para ayudar a otras mujeres que estuvieron atrapadas como yo. Respiró hondo. Y te quiero en ese futuro, Colt Xavier, si tú quieres estar en él. Por un instante, él pareció quedarse sin palabras. Un hombre acostumbrado a perseguir criminales, no a imaginar felicidad. Poco a poco, extendió la mano y tomó la de ella. He estado solo durante mucho tiempo, admitió con voz baja. Persiguiendo tipos como Blackthorn, durmiendo con un ojo abierto, moviéndome de un sitio a otro sin quedarme lo suficiente para crear lazos. Me convencí de que así debía ser. Que era el precio del camino que escogí. ¿Y ahora?, susurró Mara, sintiendo el latido acelerado de su propio corazón cuando sus dedos se entrelazaron. Ahora estoy aquí, frente a una mujer más valiente que cualquiera que haya conocido. Una mujer que me hace pensar que quizá la vida es algo más que venganza. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina que Mara había visto en él, le suavizó el rostro. Sí, Mara Rich. Quiero estar en ese futuro contigo, pase lo que pase. El mundo pareció detenerse cuando Colt la atrajo suavemente hacia sus brazos. Sus labios se encontraron en un beso lleno de ternura y promesa. Un comienzo, no un final. En los días que siguieron, todo avanzó con una rapidez vertiginosa. Marshall Clay Danner, armado con las pruebas de los libros de contabilidad de Silas Blackthorn y respaldado por una compañía de caballería, encabezó una redada contra el Silver Dollar Saloon. Silas Blackthorn fue arrestado junto con sus principales socios. Las mujeres que habían sido mantenidas bajo deuda forzada fueron liberadas. Muchas de ellas aceptaron declarar contra su antiguo captor. Colt y Mara permanecieron en Fort Laramie, ayudando a los fiscales federales a construir el caso. Su experiencia compartida había forjado un vínculo que se hacía más profundo cada día. Lo que comenzó como una alianza desesperada
había florecido en algo que ninguno de los dos esperaba: amor, brotando como una flor en pleno desierto después de la lluvia. 3 meses después de su huida de Lusk, se encontraron juntos en el patio del fuerte, observando cómo Silas Blackthorne y 5 de sus lugartenientes eran subidos a un carro de prisión rumbo a Cheyenne, donde serían juzgados. «No parece real», murmuró Mara mientras el carro avanzaba hacia la salida del fuerte. «Después de todo este tiempo, verlo encadenado». Colt apretó su mano. «Es real. Ya no podrá lastimar a nadie más. ¿Y los otros como él?», preguntó Mara, sabiendo exactamente en qué pensaba Colt. «Siguen ahí afuera», admitió él. «Pero ahora tenemos un mapa para derribarlos. Los libros de Blackthorne muestran conexiones en Colorado, Montana, incluso California». A Mara le calentó el pecho escuchar cómo él decía «tenemos» y no «tengo». Durante los últimos meses habían hablado largamente de su futuro. Colt había aceptado un puesto en el Departamento de Justicia, coordinando operaciones contra redes de tráfico en los territorios del oeste. Mara, con su conocimiento directo de cómo operaban, trabajaría a su lado como consultora especial. «Recibí una carta de Lila ayer», comentó Mara mientras regresaban a sus habitaciones. Lila Boone, una de las chicas liberadas del Silver Dollar, ahora vivía con familia en Denver. Dice que 3 más de las muchachas ya encontraron empleos decentes y que el fondo de apoyo les está ayudando. Colt asintió. Parte de los bienes confiscados a Blackthorne se había destinado a ayudar a sus víctimas, un programa que Mara había impulsado personalmente. «Yo también recibí una carta», dijo Colt con cierto misterio, «de un amigo en Cheyenne. Menciona una pequeña propiedad en venta a las afueras. Una casa, algo de terreno, lo suficientemente cerca de las oficinas territoriales para nuestro trabajo. Lo bastante lejos para tener privacidad». Mara se detuvo, girándose hacia él. «Colt Xavier, ¿estás insinuando que echemos raíces?». Él sonrió, más fácilmente que antes. «Estoy insinuando un hogar, Mara. Algo que ninguno de los dos ha tenido por demasiado tiempo». Tomó sus 2 manos. «Y también estoy insinuando matrimonio. Si tú me aceptas». La alegría le estalló en el pecho. «Te acepto, Colt, para todos los días que vengan». La boda se celebró en Fort Laramie 2 semanas después. Una ceremonia sencilla, acompañada por Marshall Danner, varias de las mujeres que habían ayudado a liberar y algunos soldados que habían participado en la operación. La redada fue sencilla pero profunda, y entre los presentes se encontraba Amos Reed, el viejo pianista del antiguo saloon, que de algún modo había logrado viajar hasta allí. Sus dedos rígidos por el reuma encontraron fuerzas inesperadas para tocar la marcha nupcial. Cuando Mara Rich y Colt Xavier pronunciaron sus votos bajo el cielo despejado de Wyoming, ella no podía evitar maravillarse del camino que los había traído hasta ese instante, de la esclavitud a la libertad, de la soledad al cariño, del miedo al amor. «Yo, Colt Xavier, te tomo a ti, Mara Rich, como mi legítima esposa». Su voz profunda resonaba con absoluta sinceridad. «Para tenerte y cuidarte desde hoy y para siempre, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Para amarte y honrarte hasta que la muerte nos separe». Cuando Mara repitió los votos, su voz sonó firme, llena de convicción. Recordó aquella noche en el Silver Dollar, cuando un desconocido alto había cruzado las puertas y cambiado su destino para siempre. Qué extraño y hermoso era pensar que la amenaza que la había mantenido prisionera terminó llevándola a su libertad, y que el hombre que había venido a cazar a un criminal había encontrado el amor. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Colt la envolvió entre sus brazos para un beso que selló su compromiso, y prometió un futuro que ninguno de los dos se habría atrevido a imaginar apenas unos meses atrás. Su nuevo hogar, a las afueras de Cheyenne, se convirtió en refugio y centro de operaciones, un lugar donde reinaba la paz y también la lucha constante por la justicia. El trabajo de Colt con el Departamento de Justicia lo llevaba por todos los territorios,
Pero siempre volvía a Mara, contando avances en su misión para derribar las redes criminales que antes parecían intocables. Mara, por su parte, tejió alianzas con iglesias y asociaciones de mujeres, construyendo una red para identificar y ayudar a jóvenes atrapadas en situaciones como la que ella vivió. Su experiencia directa la volvía una defensora poderosa, y cada vez más autoridades buscaban su consejo en temas de explotación y tráfico. En la primavera de 1880, casi 2 años después de su huida de Lusk, recibieron a su primer hijo, un niño al que llamaron Tom Rich, en honor al padre de Colt. Mientras Mara sostenía al recién nacido, con Colt sentado a su lado mirando al pequeño con asombro, ella murmuró: «Nunca imaginé que tendría algo así», dijo, observando cómo la diminuta mano de Tom se cerraba sobre el dedo de Colt. Una familia, un propósito, amor. Colt besó su frente. Yo tampoco. Durante años solo tenía la cacería y la satisfacción vacía de ver caer a los culpables. Tú me diste algo por lo que vivir, no solo algo contra lo que luchar. Nos lo dimos mutuamente, respondió Mara con una sonrisa suave. Y ahora se lo damos a él. Con el tiempo, su hogar volvió a llenarse de alegría. En el verano de 1882, llegaron las gemelas Sarah Rich y Beth Rich. Y la casa, antes modesta, creció para recibir no solo a sus hijos, sino también a mujeres que necesitaban refugio temporal, funcionarios que buscaban orientación y amigos que pasaban a visitarlos. Para 1885, Colt había sido ascendido a investigador federal principal del territorio de Wyoming, un cargo que le permitía coordinar esfuerzos contra el crimen organizado, y al mismo tiempo, pasar más tiempo con su familia. La red de casas seguras y programas de ayuda creada por Mara se había extendido ya por 3 territorios, respaldada tanto por agencias gubernamentales como por filántropos privados. Una tarde cálida de julio de 1888, 10 años después de su huida de Lusk, Mara y Colt estaban sentados en el porche, mirando a sus hijos jugar bajo la luz dorada del atardecer. Tom, ya de 8 años, enseñaba a sus hermanas de 6 a lanzar el lazo hacia un poste de cerca, los 3 riendo mientras fallaban una y otra vez. «Llegó una carta hoy», dijo Colt, entregándole un sobre con el sello oficial del gobernador. Mara lo abrió y sus ojos se agrandaron. «Quieren nombrarme para la Comisión Territorial de Protección Legal de la Mujer. Un puesto con voto completo». Colt sonrió, orgulloso. «Sería un error no hacerlo. Nadie entiende este asunto mejor que tú». Mara dobló la carta mientras observaba a sus hijos correr entre risas. Hace 10 años estaba atrapada en un salón, creyendo que no tenía futuro más allá de servir tragos hasta que Silas Blackthorne decidiera lo contrario. Y ahora estás cambiando el mundo», completó Colt, tomando su mano. «Una mujer a la vez». Mara apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una paz profunda. «Lo estamos cambiando juntos». Mientras la oscuridad caía y llamaban a los niños a cenar, Mara pensó en todas las mujeres que habían pasado por su hogar durante los años. Mujeres heridas, cansadas y perdidas, que ahora vivían libres. Y supo que su historia, la de ambos, apenas comenzaba. Muchas de aquellas mujeres habían levantado nuevas vidas como tenderas, maestras, enfermeras, e incluso algunas habían seguido el camino de Mara Rich en la defensa de otras. Cada historia era una prueba viviente de que la transformación era posible, de que las heridas podían sanar, y de que los comienzos nuevos sí existían. Y todo había nacido de una huida desesperada. Una chica de salón montada a caballo junto a un detective decidido, cruzando los parajes salvajes de Wyoming con pruebas incriminatorias y con las primeras semillas frágiles del amor. «Mamá, papá, miren lo que encontré», gritó Tom Rich, corriendo hacia ellos con algo apretado en la mano. Abrió la palma y reveló un pequeño relicario de plata, el relicario de Mara, perdido años antes cuando se mudaron a la casa nueva. «Mis padres»,
susurró Mara al abrir la pieza oscurecida por el tiempo, dejando ver los diminutos retratos dentro. Son tus abuelos. Cuéntanos la historia otra vez, pidió Sarah Rich, trepándose al regazo de Colt Xavier, mientras Beth Rich se acomodaba junto a Mara. La de cómo se conocieron tú y papá. Los ojos de Colt y Mara se encontraron por encima de las cabezas de los niños, y en esa mirada cabía toda una vida compartida. Bueno, empezó Mara con el tono suave de quien está por narrar una leyenda familiar. Fue una tarde de verano de 1878, en un pueblito polvoriento llamado Lusk. Yo estaba atrapada en un salón, convencida de que jamás vería el mundo fuera de esas paredes. Y entonces, las puertas se abrieron y entró el hombre más terco y valiente que he conocido. Mientras contaba su historia, suavizando algunos detalles para oídos pequeños, pero sin traicionar la esencia, Mara observó los rostros atentos de sus hijos bajo la luz cálida de la lámpara. Ya la habían escuchado 1000 veces, pero jamás se cansaban. Era su herencia, un legado de coraje, justicia y amor, que había cambiado no solo la vida de sus padres, sino la de innumerables mujeres. Más tarde, con los niños ya dormidos, Mara y Colt permanecieron juntos junto a la ventana de su habitación, contemplando el cielo lleno de estrellas sobre Wyoming. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Colt, abrazándola por detrás. Mara descansó contra él, todavía sorprendida de cómo su presencia podía hacerla sentir segura después de tantos años. Ni de un solo paso, respondió con sinceridad. Incluso los momentos dolorosos nos trajeron hasta aquí. ¿Cómo podría lamentar eso? Colt la giró entre sus brazos y la miró con la misma intensidad que tenía aquella primera noche en el Silver Dollar. Pero ahora sus ojos llevaban una profundidad construida a lo largo de una década de vida juntos. Entré a ese salón buscando pruebas contra un criminal, dijo en voz baja, y en cambio encontré la otra mitad de mi alma, y yo era una cautiva esperando ser rescatada, respondió Mara, rozando con los dedos la línea de su mandíbula, solo para descubrir que también tenía fuerza para salvarme a mí misma, siempre que tuviera al compañero correcto a mi lado. Sus labios se unieron en un beso lleno de la familiaridad de 10 años juntos, pero sin perder esa chispa que había nacido entre ellos desde el primer día. A la luz de la luna, que pintaba sombras plateadas sobre el suelo de la habitación, Mara Rich y Xavier agradeció en silencio aquel giro extraño y maravilloso del destino que llevó a un vaquero desconocido a entrar a un salón en Lusk, Wyoming, y que no solo transformó su vida, sino también la de tantas mujeres que encontrarían libertad siguiendo el camino que ellos habían abierto. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.